6 minuts passen de les 10. El problema de l'edifici del passatge de la Torre, la Salut, actualment en procés d'enderrocament, ha posat sobre la taula la complicada situació que es viu en aquest barri on hi ha molts habitatges que podrien estar en una situació similar i moltes famílies que viuen en perill d'exclusió social o directament en una greu situació econòmica. Hem volgut convidar diverses associacions i entitats de la zona per fer una radiografia d'aquest barri que a principis d'aquest mandat també es queixava d'altres qüestions com per exemple la inseguretat o la falta de manteniment pel que fa a l'estat de carrers o la brutícia en general. Avui tenim aquí el Luis Moreno, ell és president de l'Associació de Veïns de Juan Valera. Bon dia. Bon dia. Que, per cert, la teva associació, Luis, està ajudant a algunes d'aquestes persones que s'han quedat sense casa després de desallotjar-los y que seguramente no podrán tornar porque están en una situación irregular o están de realquiler, y creo que algunos de estos vecinos, creo que son aproximadamente unos 10, que estaban de realquiler y que estaban en una situación irregular y que el ayuntamiento dice que no les puede dar un piso. Algunos han dormido en tu asociación, o uno, creo. Uno, por lo menos. Uno, ¿no? Creo que es un chico, un hombre que tiene una cardiopatía, además, aparte y que los medicamentos estaban dentro de la casa donde ahora no puede acceder, ¿no? Sí. Acércate, Luis, si no te oímos. A ver, allí hay... Nosotros estamos allí en la asociación estamos tratando, porque allí tenemos la plataforma de Badalona, que es una plataforma de ayuda al emigrante, y entonces nos hemos hecho un poco eco de todo esto que está pasando y estamos intentando echarles una mano, ¿no? Entonces hay 10 personas, en realidad son 12, pero hay 10 que están durmiendo en la calle. Llevan 2 noches durmiendo en la calle. Sí, llevan el ayer y antes de ayer, correcto. Porque allí se le dio no sé si fueron una semana o 9 días o 8 días de alojamiento en diferentes albergues, aquí y en Barcelona, pero claro, aquello se cumplió. Y ahora el ayuntamiento dice que no puede hacer nada por ellos. Dice que no puede hacer nada. Ellos piden un techo, solamente un techo, no piden cama, piden un techo. Se ve que en el Ayuntamiento de Badalona no hay ningún local, no hay ningún... En fi, no hi ha nada per anar-se. Bé, deixa'm que saludi, ara continuem, el Toni Moreno, de l'Associació de Veïns de Verge de la Salut, que a més també la seva associació es va mostrar disposada a col·laborar amb les famílies afectades per aquest desallotjament. Bon dia. Buenos días. També saludem el Jordi Messes de l'Associació de Gran Sol Llefià, que a més crec que hi ha gran part dels seus socis que viuen a la Salut, però que també són associats a la teva entitat, oi, Jordi? Bon dia. I també la Fundació Salut Alta, que té una pila de projectes socials allà i que ja fa molt de temps que alerta de la situació de vulnerabilitat de gran part de les famílies. Avui ens acompanya la Lola Ballesteros, que és coordinadora de projectes d'aquesta fundació. Bon dia. Bon dia. Bé, el que ha passat en el barri de la Salut, en aquest edifici, deixa al descobert, jo crec, dues coses. Un, l'estat precari de molts edificis, que ja se sap que es van desenvolupar als anys 60 i 70 amb unes condicions de construcció que no eren les millors, amb comunitats que moltes vegades potser no han fet el manteniment i, per tant, una situació urbanística difícil i, sobretot, y el ejemplo es estas 10 personas que ara comentábamos. La situació de les famílies que viuen en aquest tipus de pisos, que en molts casos són tan pobres que no poden pagar el que diu una inspecció tècnica, o que en molts casos viuen d'una forma irregular o de relloguer, perquè són víctimes a vegades de màfies o de fons voltor que els relloguen en els pisos. És a dir, que hi ha una realitat urbanística i una realitat de pobresa que s'ha posat de manifest amb aquest edifici, però que segurament és extensible a gran part del barri, no? Toni, per exemple? Sí. O potser ser más alarmista, no lo sé. Yo creo que también somos un poco alarmistas, ¿eh? ¿Puede ser? Sí que es cierto que claro, que es un barrio bastante viejo, ¿no? El barrio de la Salud, los bloques, fíjate, estamos hablando que este edificio, por ejemplo, que se tiene que derruir, o se está derruyendo, es del 67, si no me equivoco. Es cierto que de verdad que es mayor el barrio, lo que sí que es verdad que también tenemos que poner de nuestra parte. O sea, claro, es muy fácil siempre echarle las culpas a la administración. En este caso, por ejemplo, ha tocado vivir en Badalona, pero claro, es que creo que desde julio de 2002, creo que tengo aquí apuntado, es obligatorio pasar la CIT, ¿sabes? Los edificios de más de 45 años, todos tienen que haber pasado la IT. Exactamente. En el caso de Badalona hay un 52 que no lo han presentado, un 52%. O sea, más de la mitad de edificios de Badalona no han presentado el papel de la IT. Pues, o sea que hay muchos que no la pasan. Ahí está el caso. Entonces, claro, nos podemos encontrar como lo que ha pasado en este edificio.
Con lo cual, no sé si es alarmista, porque acabas de decir que lo que ha pasado aquí podría pasar en otros edificios de la salud, entonces, de la salud y de otros barrios. Sí, son barrios muy viejos, pero vaya, que tampoco creo yo que estén en tan mal estado como para que... Pero que sí que es cierto que tienen que pasar la IT, por supuesto. En aquellos años, además, se construía mucho con cemento luminósico. Sí. ¿No? Y ese es el problema que nos podemos encontrar en varios edificios. Yo creo sinceramente que no es ser alarmista, ¿no? Hay muchas situaciones que no se ven. Sinceramente creo que este edificio que todos estamos viendo ahora por televisión y que los medios de comunicación están sacando tanto al aire, creo que es la punta de un iceberg que no vemos, ¿no? Pero que desde, por ejemplo, Fundación Salud Alta y desde otras entidades acompañamos a familias que viven realmente en una situación muy precaria. No estamos hablando solo de temas de aluminosis, de fachada, de no rehabilitación, sino que estamos hablando de humedades, mala construcción ya desde inicio, ¿no? Los típicos pasajes que vemos por las calles de la salud, ¿no? Que se entra y es como un patio, de allí hay... Creo que hay como 100 y pico pasajes en el barrio de la salud, 117 me decía. Unos son más visibles desde fuera y otros no. Algunos de ellos tienen un baño compartido. Estamos hablando de que hay personas que para ir al baño tienen que salir a un patio, ¿no? Por la noche, ¿sí? por ejemplo. Entonces, creo que hay realidades que, bueno, las personas con la falta de recursos que tienen, pues bueno, se viven abocadas a esto, ¿no? Pero creo que no solo se puede echar la culpa a lo privado, a decir, bueno, tú no hiciste nada, tú tendrías que haber hecho, yo te avisé, no, sino que creo que por parte de la administración, del ayuntamiento, sería necesario un plan urbanístico, porque nos encontraremos que será uno detrás de otro, ¿no? Será esto, será otra cosa, será otra, y será insostenible. Hay un móvil aquí que pita, lo sabéis, ¿no? Sí. Creo que es el de Luis. Digo que dice, ¿cuándo se oye pipu? Digo, ¿esto qué es? El móvil de Luis. Un cuco que tengo de bolsa. Jordi, a Llefià també va haver-hi molta construcció durant el desarrollismo, no sé si també de molt de barraquisme, però no és el mateix cas que la salut, no? La salut va ser molt més. No, sí, exactamente. En Llefià I a més crec que la teva associació també s'ha mostrat, també ha ajudat, ¿no? Sí, nosotros desde la asociación, pues... al día siguiente del problema que ocurría, pues nos pusimos a disposición de los servicios sociales, pues para lo que los vecinos necesitaran, ¿no? En este caso fue ropa y mantas y para, pues evidentemente estas personas no podían entrar en sus casas y no podían recoger sus enseres, no podían recoger nada y habían salido con lo puesto, ¿no? Algunos creo que hasta en pijama. Entonces, bueno, desde la asociación pues hicimos un llamamiento a los vecinos y recogimos ropa y, bueno, una vez más queda demostrada la solidaridad de nuestra ciudad, no solo de nuestro barrio, sino de nuestra ciudad al completo, porque fue una avalancha, yo creo que fue en 12 horas, igual había 1 tonelada de ropa en la asociación. ¿Tú cuál crees que es la situación del barrio de la salud? Si es tan preocupante como parece. El barrio de la salud, estoy de acuerdo con los compañeros, necesita una reforma integral por todos lados, porque tener en cuenta que este barrio se hizo a puñetazos, ¿no? Se hizo pues gente emigrantes que veníamos de otras regiones, ¿no? Y le daban un trozo de tierra y cogían tochanas que ya habían sido reutilizadas y se hacía con esto. Tú ten en cuenta, por ejemplo, este edificio, las paredes de carga son tochanas. Son tochanas, no puede ser. Una tochana no tiene la resistencia como para aguantar, bastante adurado. Las paredes de carga pues tienen que ser de jero, quiere decir que es un material resistente, un tipo de ladrillo pues resistente para eso, ¿no? Y como este es fácilmente que pueda pasar en otro, quiere decir que porque la resistencia que tiene este material pues no soporta, y más la altura que tenía el edificio, ¿no? Luis, dime tu opinión sobre el barrio de la salud, sobre esa situación, si tú crees que también es tan preocupante. El barrio de la salud hay zonas preocupantes, muy preocupantes, porque hay zonas ¿Qué zonas? ¿Qué zonas digo? Pues te lo voy a decir. La parte alta, sobre todo. Toda la parte alta. Que es donde está la fundación. Sí, toda la parte alta. Aquello es, bueno, es para ir allí y ponerte a llorar, porque hay zonas
bueno, digo, ¿cómo podemos en los años que estamos vivir de esta manera? No, es verdad, es verdad. Después hay otra cosa que yo quiero decir. Como sabemos, hay 10 personas que están durmiendo en la calle. Yo no puedo entender. Bueno, y veremos las que están desalojadas, que ahora están en albergues, sí, si podrán recuperar. Su casa no la pueden recuperar. A final de mes se le acaba también el... ¿Y a ver dónde van a ir? Al Hotel Estrella. ¿Qué Hotel Estrella? Debajo de las estrellas. ¿Cuál es el debajo de las estrellas? Coño, pues en la calle. Ah, vale. No te entendía. Mira, yo lo que hablaba con los compañeros, sobre todo con Tony, yo no quiero culpar a este ayuntamiento que hay actualmente, no lo quiero culpar. Tampoco le quiero quitar todo, o sea, dejarlo sin culpa. Está claro que si la salud está mal, no es culpa de ahora. Lo que no puede ser una ciudad que decimos que somos la tercera o cuarta ciudad de Cataluña que no esté preparada para un caso como este. Que no tenga un parque de vivienda social para estos casos, que tiene que tenerlo, tiene que tenerlo. ¿Cómo es posible que en los tiempos que estamos haya gente que duerma en la calle? Con frío, con lluvia. Anoche estuvieron durmiendo en la calle, anoche llovió. ¿Qué pasa con esta gente? Yo tengo allí en la asociación recogido a un señor que tiene 65 años y tiene una enfermedad de corazón que está delicadísimo. Lleva una bolsa así de medicamentos que la lleva como si fuera su cartera, ¿no? A ver, ¿no hay un plan para esta persona tampoco? Por favor. Vamos a ser un poquito solidarios y un poquito coherentes. Yo estoy de acuerdo, dice, claro, si nos hubiese cogido el verano, bueno, pues el verano cualquiera duerme en cualquier sitio, ¿no? Pero ahora no. Ahora ellos no piden un hotel, ellos piden un techo, aunque tengan que dormir en cartones, pero que tengan un techo. No hay un polideportivo, no hay un local municipal, no hay nada que puedan dormir. Hombre, no sé, yo me hago cruces, yo creo que tenemos que hacerlo, y esto hay que preparar. Badalona tiene que prepararse para estas cosas, que ahora ha salido esto, pero es que pueden salir más cosas y no estamos ni medianamente preparados, y hay que prepararse. Hay dinero en el ayuntamiento, pues vamos a gastarlo, por favor. Lola, tu has notat que hi ha una degradació de la situació social de les famílies que teneu? És a dir, que hi ha més pobresa o que la pobresa està més arrelada? Sí, yo diría que lo que podemos observar es que está más enquistada, porque al final la situación de crisis por la que pasamos, las familias no han acabado de salir de esta crisis. Entonces lo que hace es que se va agravando, ¿no? Al final, en un inicio a lo mejor fallaba la parte más laboral. De la parte laboral nos vamos a la parte de vivienda, ¿no? Y así, bueno, pues un suma y sigue que va desgastando a estas familias, y no solo a las familias que están en esa situación, sino a la red, que al final la red de las personas de a pie somos las que mantenemos muchas veces esas situaciones, ¿no? Ayudando, colaborando, como han explicado los compañeros. Llega un momento que esa red también se colapsa, ¿no? Porque las situaciones pasan de ser 10 a ser 20 y así, ¿no? La situació d'aquestes famílies que en molts casos, doncs, això dèiem, ara han perdut casa seva, són prop de, no sé quantes eren, 47 famílies o 47 persones, no sé si, ara no recordo la xifra, però prop d'un centenar de persones em sembla que s'han quedat d'un dia per l'altre sense casa i sense poder entrar a buscar les seves coses, o sigui, l'han perdut tot. En el cas d'aquest edifici al passeig de la Torre, està catalogat com planta baja más 1, en realitat era la planta baixa més 5. Vol dir que si hi havia algun propietari, ara no té cap propietat, només aquells que, diguem, que legalment puguin demostrar, suposo, doncs, que estaven en l'edificació correcta. Aquestes famílies ara ho tindran molt difícil per començar des de zero, suposo. De hecho... És a dir, l'habitatge és el principal problema de la gent, suposo, en gran part, poder pagar un habitatge. Es que el habitatge, yo creo que no es solo el habitatge, o sea, que es todo lo que conlleva no tener una vivienda, ¿no? O tener una vivienda precaria, porque estamos hablando de temas de salud, personas que viven en viviendas con humedades, de hecho las hemos visto, ¿no? Chavales que tienen problemas de asma y están viviendo en lugares muy húmedos, ¿no? Problemas de aprendizaje, porque estamos hablando aquí de las personas que no tienen techo, entre ellos niños y niñas que al día siguiente ¿a qué colegio van? ¿Van a seguir en el que estaban? ¿No siguen en el que estaban? ¿Cómo se pueden concentrar cuando están viviendo estas situaciones, ¿no? Al final es, bueno, pues es como una ficha de dominó que cae, ¿no? Y va tocando varias cosas, o sea que es la vivienda, sí, es la vivienda y todo lo que rodea la vivienda, ¿no?
Si algú vol dir una cosa pot dir-ho com vulgui, Sí, yo creo que es un poco lo que está pasando en la salud, es un poco tercermundista, ¿no? Porque aquí, y con urgencia, no sé a quién pertocaría, si al Ayuntamiento de Generalitat o al Gobierno, no lo sé, pero a quien pertocara tendría que hacer una reflexión y hacer un plan de reestructura de todo el barrio y ponerlo en orden, porque si no, lo que he dicho antes, volverá a pasar, y lo que ha dicho la compañera, hay familias con críos, los críos pues hay que tener cuidado con ellos, y muchos de ellos llegan al colegio pues en malas condiciones debido a la situación, que puedan dormir bien o no puedan dormir bien, evidentemente, ¿no? O puedan comer bien o no puedan comer bien, pero en este caso del tema de la vivienda, y como dice, como hay un artículo en la Constitución, que hay un político que lo repite mucho, cogemos la Constitución cuando nos interesa, y cuando no nos interesa le damos una patada. Pues en la Constitución hay un artículo que todo el mundo tiene derecho a la vivienda. Sí. Pero este artículo no lo coge ningún político. Se coge en el que a ellos les interesa. Yo desde aquí les diría que por favor cogieran este artículo y lo pusieran en práctica, porque sería una buena idea. A vegades, quan es parla del barri de la salut, i sobretot últimament, es dona una imatge que a vegades als propis veïns no us agrada, no? Sí, exactamente. I que a vegades s'estigmatitza. Sí, exactamente. Y a veces no sabes si es bueno que se hable para que se arregle, o a veces hablar en tono negativo hace que igual muchos vecinos tengan la sensación de que viven en un barrio peor de lo que es. Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, en el comunicado que hice de la Asociación de Vecinos hablo de esto, ¿no? Exactamente. Y sobre todo a los medios de comunicación y a algún político, ya no tanto a lo mejor en esto que estamos hablando ahora mismo de los edificios, sino en todo en general. Por ejemplo, el tema de la seguridad. O sea, se ha magnificado tanto que es que parece que ya que no podamos salir a la calle. No es cierto, o sea, sí, claro que hay problemas de seguridad. Estuvo aquí el señor Buch, ¿sabes? De la Generalitat, y dijo que sí que es cierto que había crecido un 6,5% los delitos en Badalona, pero comparado con otros municipios grandes, sobre todo como Cornellá, Hospitalet, vamos, ni una tercera parte. Perdona, sí. dijo el señor Buch que esto era una ciudad segura. Sí. Sí, no, pero escúchame, que sí que es cierto que ha subido un 6,5% y no podemos esconder esto, ¿no? Pero lo que está claro es que no es tan insegura como nos quieren hacer vender, sobre todo de algunos partidos políticos. Todos conocemos quién, ¿no? O sea, claro, lo que no puede estar ensuciando el nombre ahora mismo de la salud como de Badalona entera. O sea, no se puede estar estigmatizando tanto, ¿no? En todos los asuntos. O sea, yo creo que claro que sí, que hay que coger el tema de la vivienda, sobre todo, no sé, y quizás pues habrá que articular ayudas para la rehabilitación de la fachada, muchos problemas que hay que solucionar, sí, el tema de pero que tampoco lo que hay que hacer es coger y no sé, yo por lo menos que soy de la salud de toda la vida, que llevo 48 años viviendo ahí, los que tengo, no me gusta que se hable tan mal de mi barrio, o sea, y que siempre salga en los medios de comunicación. Sí, el otro día había una noticia, y lo voy a decir, de Ana Rosa Quintana, o sea, que fue increíble, o sea, fue increíble lo que ponía ahí. Ahí fue cuando parecía el Bronx, ¿no? Sí, no. O sea, que el barrio de la salud era el Bronx. O sea, me indignó tanto que fue cuando dice el comunicado, ¿no? Tildando a los medios de comunicación de hostia. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que solo sacan lo malo de... Exactamente, claro. A veces así es como se cambian las cosas, ¿eh? Bueno... A veces, pues sí, pero no sé, yo si oigo decir todas esas barbaridades de un barrio, te puedo asegurar que no me voy a vivir allí. No, claro. Está claro, ¿no? Y luego, mira, esto, un programa de televisión española, que es España en directo, vino a la asociación por el tema del derribo, el tema... Bien, le escribí ayer o antes de ayer, porque ahora hay el certamen Zurbarán, un tema cultural del barrio, un tema que hombre, es algo bueno del barrio. Y aporta cultura, les envié que si les interesaba el tema para poder saber, y tú me has contestado, ellos tampoco. Ellos tampoco. No les interesa sacar cosas buenas del barrio, no sé por qué. No, cuando hay mierda, hostia, allí se tiran todo. No, pero no, esto no debe ser. Sí, también creo que perdón, Luis, también creo que alguna comunidad de vecinos, en este caso, por ejemplo, hablamos de la Manzana. Perdona que te interrumpa, Tony. Y que ha quedado claro
que tanto cualquier barrio de Badalona en completa, es la ciudad más solidaria que puede haber en España. Eso ha quedado clarísimo. Y no es la primera vez. Siempre se ha tenido que volcar Badalona y esta ha sido una vez más. Sí. Y una vez más ha demostrado lo que es Badalona. Solidaria 100%. ¿Eso tampoco les interesa decirlo? Yo y tanto, claro. Por eso te digo que lo que se vende es la cara mala de Badalona. Y me duele de verdad. Pero lo que, por ejemplo, en parte del comunicado que digo, es que lo que tienen que hacer en este caso, en esta crisis que ha habido del edificio, es que los políticos se pusieran de acuerdo en el tema por ejemplo, del edificio, y sacar eso adelante. Claro, sí, ya sé que es difícil, pero coño, lo que no se puede hacer es aprovechar una situación como esta para intentar sacar rédito electoral. O sea, ya nos pasa cuando, por desgracia, se mete fuego el edificio de San Roque y sale el personaje que todos conocemos, ¿sabes? El señor Albiol, lo digo así claro, y sale ese hombre diciendo que es por culpa de los ocupas, que estaba ocupado cuando se ocuparon en su mandato. O sea, es que es gracioso, ¿no? Ahora, por ejemplo, vuelve a hacer lo mismo cuando hay una desgracia como esta. En vez de sumar, en vez de intentar apoyar, en vez de intentar, por ejemplo, hacer lo que ha hecho Luis, lo que ha hecho Jordi o alguna asociación más como la mía, por ejemplo, decir, oye, vamos a aportar nuestro granito de arena, vamos a intentar solucionar esto. No, vamos a echar más tierra y vamos a intentar hundir más a este ayuntamiento, pero ya no es por el ayuntamiento, sino por lo que está haciendo con Badalona. O sea, no puede ser que salgamos cada día en los periódicos porque hay una persona que está empeñada en machacar, ¿sabes? A ver, este personaje, Tony, no hay que tomarle en cuenta las tonterías que dice, porque todo lo que dice son tonterías. No dice nada coherente, ¿vale? A mí una persona, cuando en su mandato hubiese sido una cosa especial, pues bueno, podía entenderlo, però si en su mandato no ha hecho absolutamente nada. Bé, no vull parlar de política, si us sembla, perquè és que estic molt cansat, diguem-ne, perquè ja he estat tota l'hora anterior parlant de política, i m'agradaria parlar de quines creieu que són les solucions. Heu parlat d'una reforma integral, per exemple, o d'un pla urbanístic, una mica com la ley de barrios que se hizo ahí entre Santa Coloma i Badalona, no? O per exemple, a la Sant Roc s'ha fet una forta inversió en habitatge i està demostrat que quan hi ha una reforma integral de l'urbanisme també canvia molt la vida social de la gent. Està molt lligat l'urbanisme amb l'estat, amb el benestar de la gent, que és una cosa que és òbvia, però vaja, que quan es canvia, no, la façana o la imatge d'un barri, canvia tot. El Raval de Santa Coloma es un ejemplo, ¿eh? No, claro, y San Roque también incluso es un ejemplo. El Raval de Santa Coloma era una cosa muy parecida a la salud en tema urbanístico. Mirar cómo está ahora. Porque aquí no se puede hacer así. Porque falta mucho dinero, supongo. Bueno, falta. ¿Que allí no faltaba o les tocó la lotería? Lola. Yo además creo que es muy difícil hablar de que las personas, ¿no?, están viviendo en una precariedad muy extrema. Entonces, dejemos de asociar precariedad con delincuencia. Son personas que viven en una precariedad como muchos de nosotros hemos podido vivir en un momento concreto o viviremos, ¿no? Digo que estamos todos en esa nos podemos ver en esa situación, ¿no? Sí. Entonces, además de eso, yo creo que el tema de trabajar por un plan urbanístico, un plan de barrios, lo que facilitaría es que las personas se puedan sentir de ese lugar, ¿no? Muchas veces hablamos de la salud y decimos, bueno, es que no se sienten parte de... ¿Y cómo se van a sentir parte de? ¿Por ciencia infusa? ¿Por milagro? No, pues porque tienes un lugar digno donde vivir, un espacio público, un espacio abierto, un espacio limpio, un espacio, ¿no? Sí que las personas tenemos que hacer que esté limpio, que esté cuidado, pero también tiene que haber inversión. Luis y Toni, ¿por qué falla a las soluciones? Toni, por ejemplo. Sí, yo creo que en este caso es sentarse con la por ejemplo, Generalitat y Ayuntamiento, intentar sacar un proyecto, es a largo plazo, pues sabemos que a corto no, en el tema de la vivienda, ¿no? Y poder, no sé, estructurar esto de otra forma. Y es cierto lo que decía Luis antes, por ejemplo, que muchos años no se ha hecho nada concreto en el tema de habitatge, y ahora yo creo que es el momento de sentarnos y de empezar a hablar sobre este tema, ¿no? Sí, yo pienso que la salud necesita un lavado de cara, pero a fondo, porque la verdad,
Hay zonas perdidas dentro de lo que es la salud alta, callecitas, que entras allí y ves cada vivienda, cada bloque, que parece que has retrocedido 200 años. Bueno, que lo ha cambiado desde los 60 o 70 cuando se construyó. Exactamente. Además, te voy a decir más. Cuando se construyó muchas viviendas de las que se han construido en la salud, Jordi lo apuntaba antes, lo hacían particulares. Sí. Ahí no había nada, no había gente, no había quien controlara eso. Están muy mal hechas. Entonces eso tenemos... Porque es que si no, vamos a tener una desgracia. Esta que ha pasado no ha sido desgracia dentro de lo malo. La desgracia es que se ha quedado, pues no sé cuántas personas se han quedado sin vivienda, están en la calle y muchos están pagando una hipoteca. Pero bueno, mira, como mal menor no ha pasado nada para lo que podía haber pasado. Pero es que esto, como no se haga un plan, esto aquí en la salud un día pasará algo que después nos vamos a lamentar mucho tiempo. Entonces vamos a comprar la tirita antes de que pase. Es fácil que pueda pasar. Antes de que pueda pasar. Vamos a prevenir tot això. Abans d'acabar, deixeu-me que saludi a la Sònia Barceló. És una de les organitzadores d'una manifestació que hi ha aquest cap de setmana, diumenge, que sembla ser que neix d'un grup de veïns de la Salut Alta, però que s'han sumat altres entitats. No sé si ho sabeu, això. Una manifestació que va del Gorg a la plaça de la Vila, organizada por un grupo de vecinos, nos han dicho, que la Sònia és un d'ells. Sònia, bon dia. Hola, bon dia. Sònia, que sou un grup de veïns de la Salut Alta, però no pertanyeu a cap entitat, de cap partit. Així és. Bueno, això està convocat directament, va sorgir d'un grup de veïns d'aquí de la Salut Alta, i després, com bé dius, pues, bueno, s'han anat afegint altres barris de la ciutat. No estem recolzats ni per cap partit polític, ni per cap associació, ni per cap organització, vull dir, veïns, simplement. I el tema és, bàsicament, la inseguretat? Inseguretat, delinqüència i, bueno, manteniment de la ciutat. Les associacions, no sé si ho sabíeu o no. Sí. ¿Vais a ir, no vais a ir? Yo posiblemente sí vaya. Sí. Jordi, ho sabeu? Perquè creu, a més, Sònia, que hi participen gent del Gorg, de Sant Cris, de diferents barris, no? Sí, com bé dic, bueno, això es va iniciar des de 4 o 5 veïns de la Salut Alta, però bueno, ens hem encarregat a peu d'anar corrent la veu, de que arribi a tota la ciutat, perquè vull dir, el problema no només el tenim a la salut, bueno, de fet jo soc de Llefià, sinó que, bueno, el tema que volem reivindicar, com és la delinqüència i la inseguretat i el tema de neteja de carrers, així parlant una mica per sobre, no?, a grosso modo, no només és aquesta zona, com dic, llavors vindrà gent de tots els barris de Badalona. Fem el crit, de fet, perquè vingui tota la ciutat, vull dir, no només des d'aquí. I per què ara, Sònia? Bueno, això nosaltres no hem començat ara, vull dir, ja és una feina que portem des de fa mesos. Es va començar amb el tema cacerolades per la nit, en forma de protesta per la contínua onada de robatoris que estaven patint. Després d'aquí van sorgir, bueno, no és la primera manifestació, anteriorment hem fet 2, de la qual una, bueno, va sorgir una reunió amb l'alcalde, amb la qual li vam entregar un seguit de punts que ens interessava tractar i treballar sobre ells. I, bueno, com que veiem que van passar els dies i continuem sortint al carrer amb por, hem decidit tornar a fer una altra i no parar fins que visquem tranquils. Vull dir, no volem sortir al carrer amb por, no volem que, bueno, el tema de delinqüència, la gent gran que els tiren per treure-li el que és un penjoll d'or, nens que surten de l'institut i els hi venen a agredir amb ganivets per treure-li el mòbil. Bueno, és que és un seguit, és un dia a dia, és igual l'hora del dia que sigui, de dia, de nit, a la tarda, i és un continu. Sònia, això és a les 11, crec que recordar? A les 11 del matí? A les 11, exacte, és el diumenge, a les 11, el punt de sortida és la plaça de Gorg, i ens dirigirem a peu fins a la plaça de la Vila. Moltes gràcies, Sònia Barceló, per atendre'ns. Vale, gràcies. Bon dia. El Toni, no sé si vol dir alguna cosa, si s'hi suma o no. No, yo todo lo que sea del movimiento vecinal, lo que haga me parece perfecto. Yo lo que sí que es cierto que quizá ha hecho falta que se hayan apoyado las asociaciones de vecinos, que yo creo que no hubiese servido más de ayuda, ¿no? No las asociaciones de vecinos, sino las entidades, ¿no? Pero todo lo que hagan los vecinos bien hecho está, ¿no? Bueno, nosotros de hecho no sabíamos nada, nadie se ha puesto en contacto con la asociación. No, conmigo nadie se ha puesto en contacto conmigo. Bueno, yo creo que las asociaciones de vecinos podrían aportar su granito de arena, pero en este caso yo ya te digo que no. Es que aquí se montó en su día, no hace mucho, una plataforma cívica, La Salud.
sí, en la cual yo estoy, que fue cuando se hicieron hasta 4 manifestaciones. Sí, me acuerdo. Pero esta plataforma parece que ya no funciona, porque hicimos un grupo de WhatsApp, nadie pone nada y cada uno va haciendo una guerra de guerrillas, ¿no? Y eso pienso que no es lo más positivo. Pues tu WhatsApp no para de sonar, en toda la hora esta, digamos. Pipi, pipi. Igual son ellos, míralo. Pues si lo ha parado. Ahora sí. Gracias a Luis Moreno, a Jordi Mesas, a Antonio Moreno y a Lola Ballesteros. Gracias.